Vamos a orar y pedir que el Señor nos dirija en este tiempo, en el día de hoy. Señor nuestro, gracias por tu palabra, por tus cuidados. Señor, gracias porque eres un Dios soberano que escucha nuestras oraciones. Pedimos que nos sigas enseñando a crecer, a madurar en una relación contigo, Señor. Gracias por este libro en Primera de Samuel. Te pedimos que nos sigas hablando de esa forma como tú extiendes tu reino, haces tu voluntad en la historia, en estas épocas, en nuestras familias y en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Estamos en una nueva serie que hemos llamado El Reino y el Caos. Hablando de, cómo el Señor sigue extendiendo su reino, sigue extendiendo, haciendo su voluntad en medio del caos. Primera de Samuel es un libro en transición del pueblo de Israel. Un libro de transición porque Israel, de ser un grupo de tribus que estaban guiadas por unos jueces, ahora iba a convertirse en una monarquía a través de la unidad de un rey. Pero también en transición de la dirección de Elí a la dirección de Samuel. Encontramos entonces que a veces las personas, los países, las sociedades en transición entran como en caos también. Pero Dios sigue obrando allí. Y como dice al final del libro de Jueces, Israel se encontraba bastante mal. Cada uno hacía lo que quería. Más o menos como el día de hoy en general. Cada uno hace lo que mejor le parece. Y por eso se encontraba en esas dificultades. Hemos dividido esta serie en varios episodios. Hemos dicho que esta es como una especie esta es la primera temporada, Primera de Samuel, como a la usanza de las series del día de hoy. Hoy es el episodio 4. Pero a diferencia de las otras series, habla de la historia real del pueblo de Israel. En el episodio 1 vimos la oración de Ana. Esa mujer que no podía tener hijos, pero por la intervención sobrenatural, el Señor fue bueno y le otorgó un hijo, que se convertiría en el juez y el primer profeta en Israel. Después vemos en el libro que el Señor entonces llama a este joven, a este niño que después se hace joven, a ser el líder de Israel, el llamado de Samuel. Vimos en el segundo episodio. Hace 8 días vimos todo lo que implica o lo que reveló cuando el arca se perdió, o cuando fue robada más bien. Todo lo que implica frente al poder, el arca como símbolo de la presencia del Señor, cómo nos relacionamos de forma diferente frente a la presencia del Señor. En el día de hoy, episodio 4, que vamos a hablar del tema muy central en el pueblo del Señor. ¿Cómo es esto de la soberanía de Dios? ¿Cómo interactúa con el libre albedrío? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Este es uno de esos grandes temas. ¿Hasta dónde? Pues si Dios es soberano y hace su voluntad en todos nosotros, ¿el libre albedrío hasta dónde? Quiero decirles que en el día de hoy tampoco vamos a resolver ese conflicto. La iglesia lleva siglos tratando de explicar y de resolver esto. Pues no esperemos que en 30-35 minutos vamos a resolverlo, pero sí vamos a hablar de este asunto. ¿Cómo es que Dios es soberano? ¿Cómo cumple su voluntad frente a la capacidad que nos ha dado de elegir? Vamos a ir entonces a Primera de Samuel, capítulo 8, versos 4 al 8, está en sus bosquejos. Espero que hayan seguido leyendo Primera de Samuel, si no se van a perder. Pero para los 8 días deben haber leído como hasta el 15. En el día de hoy era del 8 al 10, espero que, ¿no? Y si lo pueden leer todo, mejor, porque ya tienen todo el contexto. Primera de Samuel, capítulo 8, dice:
Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Oiga cómo pasa el tiempo. Vemos a Samuel chiquitico y ya está viejito. Así es la vida, ¿cierto? Tus hijos no siguen ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir otros dioses. La realidad. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Samuel comunicó el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo un rey. Aquí encontramos, en cierto sentido, pues dice que Samuel estaba gobernando y todo esto, pero pues sus hijos no andaban y la gente estaba medio alborotada, querían a otro gobernante, a otro rey. En cierta medida es como el fracaso de la religión institucional, que no ha sido la primera vez en la historia, sino muchas veces la religión, cuando se convierte en institución, pues no necesariamente funciona. Aquí vemos que la gente está pidiendo, dice: entonces danos un rey. Cuando leemos el texto, no sé si lo han leído, lo han escuchado en la escuela dominical o en fin, pues decimos que Israel estaba equivocado al pedir un rey. Pero ¿saben que esa no era la equivocación de Israel? La equivocación no era pedir un rey. De hecho, en Deuteronomio, si ustedes lo han leído, por ahí en la mitad del capítulo 17, hay todas las instrucciones cuando Israel tenga rey, cómo se debe comportar ese rey. También vemos en este capítulo cómo Ana, en su oración, pide bendición para el futuro rey de Israel. O sea, el rey, pues, formaba parte de los planes de Dios para el pueblo de Israel. Pero entonces, ¿cuál era el problema? El problema lo dice el texto ahí. El problema es las razones por las cuales querían un rey. Si van y miran el texto, dice: ay, nosotros queremos un rey para ser igual que así como las otras naciones. Como todos los pueblos querían tener un rey, así como los otros pueblos tienen rey, entonces nosotros también necesitamos un rey. El problema no era pedir un rey, el problema era la razón. Nosotros necesitamos un rey porque tenemos que ser como las otras naciones. No solamente el problema era la razón, porque el rey no era el problema, sino el momento, el tiempo. El Señor sí tenía probablemente en sus planes tener un rey para Israel, pero Israel se le metió en la cabeza que era ya, y que necesitaba el rey ya, no en unos siglos, sino ya necesitaba rey. Entonces, a veces no solamente es lo que estaban pidiendo, la razón por la cual estaban pidiendo. El motivo no era malo, pero la razón sí. El tiempo no era el momento. Y como vamos a ver en el caso de Saúl, el tipo tampoco era ese. El rey que ellos escogieron tampoco era el correcto. No era como el rey que pintaba en Deuteronomio, el rey que era similar al gran Dios, a Yahvé, recto, justo, digno. El Señor entonces, en medio de estas circunstancias, dice: Samuel, no te están rechazando a ti. Haz todo lo que el pueblo dice. Pero es claro desde el comienzo que la petición no era la correcta. No por el rey, como dijimos, sino por la razón, por el momento y por la persona que iban a escoger.
Primera cosa que debemos aprender, a veces en nuestra vida, en este país, en las circunstancias, empezamos a pedir cosas que no glorifican a Dios. Eso puede pasar en la vida cristiana. A veces pedimos, y en nuestra vida de oración, pedimos cosas que no glorifican a Dios. Por las mismas razones. Ay, Señor, ¿por qué no me da esto? Porque las demás personas tienen eso. La razón por la cual pedimos no viene de la palabra de Dios, sino viene de las circunstancias allá afuera, del mundo allá afuera, de las personas que están a nuestro alrededor. Pensamos nosotros que el cristianismo es como una especie de transacción para la vida eterna solamente. Entonces la persona empieza y dice, bueno, lo importante que cree en el Señor, crees en el Señor, hace esa oración. Si hace una oración, repite unas palabras, listo, ya tengo el tiquete para el otro lado, entonces de ahí para allá, pues, esperemos que el Señor sea fiel. Pero cuando nos metemos en problemas o tenemos dificultades, ahí sí le pedimos, Señor. Pero ¿qué pasa mientras tanto con el manejo de nuestra vida? Con el manejo de nuestros negocios, con la forma en que gastamos el dinero, con la forma como invertimos el tiempo. El Evangelio no solamente es un pasaje para la vida eterna, es un cambio de comportamiento y un cambio de deseos. Es que a veces lo que pedimos son los deseos que no nos trae la palabra, sino los deseos que nos trae el mundo, que nos trae lo que se supone que debe ser mi estatus, mi posición, lo que desea mi familia. El pueblo deseaba un rey. ¿Por qué? Porque es que todas las demás personas quieren un rey. Muchas veces nuestras peticiones son así. Pero el Evangelio incluye el cambio de lo que deseamos, la transformación. Y a veces lo que deseamos no viene de la palabra, sino viene por ahí de otros lados, nuestras inseguridades, inquietudes, problemas. Miren como dice Filipenses 2:12. Así, mis queridos hermanos, como el apóstol Pablo, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes, ¿qué? Tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Sí. Orar no es suficiente. Es orar de acuerdo al querer de Dios. Y a veces oramos y estamos dele con la oración, pero ¿de dónde viene ese querer? ¿De la voluntad de Dios o es que a mí siempre he querido esto? Y el Señor, queremos un rey, entonces venimos y pedimos un rey. Nuestros deseos están muchas veces, nuestras peticiones de oración están muchas veces moldeados, no por la palabra, sino moldeados, por ejemplo, por el concepto que el mundo tiene de éxito. Entonces, allá nos agarramos y creen, nuestros deseos es eso. Lo que el mundo piensa que es éxito. Ser inteligente, influyente, rico, tener poder. Y entonces nuestras oraciones y nuestros deseos están más guiados por esa necesidad. Nuestra visión de éxito, inclusive desde el punto de vista espiritual, no está dada por la cruz y el reino. Está dada por lo que el mundo dice. Nuestra visión de éxito se parece mucho más a lo que dicen la cultura al norte del continente, al sueño americano. Así se parecen más nuestros deseos que realmente a la cruz de Cristo. Ay, Señor, para mí el éxito sería aparecer en la portada de tal revista, de la revista Dinero. Sería mejor. Pero ¿saben qué?
no es solamente nuestro imaginario de lo que es ser exitosos, es muchas cosas más, toda nuestra vida. Por ejemplo, nuestro imaginario de lo que significa ser la intimidad, por ejemplo, la intimidad entre una pareja. Inclusive pensamos en la iglesia y a veces enseñamos a los jóvenes, miren, lo importante con la intimidad, lo importante es que usted espere hasta el matrimonio, no más. Y después, pues ya con el matrimonio, pues, dale. Creo que es importante esperar hasta el matrimonio, ojo, ojo, ojo. Pero no es suficiente. ¿Cuántas parejas, cientos de parejas, estoy hablando de parejas cristianas, empiezan a tener problemas después de casarse para manejar, por ejemplo, la lujuria? Yo no sé si se metió eso en la iglesia, es que eso se maneja casándose. Olvídelo. Aquellos que estamos casados sabemos, eso no se maneja casándose. Ese asunto hay que arreglarlo antes. ¿Qué es el concepto que Dios tiene de intimidad? Por ejemplo. Porque a veces es, no señora, es que no, me tengo que casar para manejar esto. A ver, yo he acuñado un nuevo término en esto de la intimidad y el manejo de la sexualidad, que se llama adulterio prematrimonial. No, pues que el adulterio es después. No, el adulterio empieza desde antes. Porque adivinen qué es lo que tú vas a llevar a tu futura esposa o esposo en 2 años. El rollo que tuviste o estás teniendo hoy. Pero como todo el mundo, entonces yo le pido el noviecito o la noviecita para manejar mi problema de lujuria, y así no es. Podemos venir ante Dios con nuestras demandas y nuestros deseos, pero hay que cambiar nuestro concepto, nuestro deseo de lo que es intimidad, por ejemplo. También podríamos hablar del tema del liderazgo. Tenemos que cambiar y a veces pedimos cosas que no es. De lo que es una vida bendecida. Uy, eso sí que está bien chueco a veces en nuestra mente. Lo que significa ser bendecido. O lo que significa ser una iglesia de bendición. Peor, en el día de hoy. Israel toma la idea de querer un rey. ¿De dónde? De su vida espiritual, de mirar las otras naciones y dicen, no, yo quiero un rey como ese. De lo que se supone que son las naciones a su alrededor exitosas, Siria, Egipto. Y Dios dice, y hay una tensión emocional allí. No sé si notan ese dolor que Dios le dice a Samuel. Le dice, mire Samuel, porque Samuel pues estaba bravo y dijo, ¿cómo así ahora? Dios le dice, mire Samuel, no te están rechazando a ti, a mí. O sea, si notan que hay un dolor. El Señor no se le ha olvidado. Dice, mire, esta gente desde que lo saqué de Egipto, quejándose igual, no han rechazado a los líderes, me han rechazado a mí. Hay un dolor del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que piden no está marcado por su relación conmigo, con la palabra, sino porque están viendo las otras naciones. Dicen, y miren lo que piden. Y Samuel les explicó qué tipo de rey. Dice Samuel, porque el Señor les dijo, y cuéntenles si van a tener un rey, qué reyes van a venir. Por favor, les advierte. Miren, y Samuel les advierte al pueblo. Miren lo que les dice. Les explicó, verso 11 del capítulo 8. Así es como el rey va a gobernarlos. Les advierte.
Les quitará sus hijos para que hagan al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Ojo, ahí no se está quejando del diezmo. El diezmo de lo que iba era para el templo, no para el rey. Él exigirá, bueno, verso 18, cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido. ¿Pero qué? Pero el Señor no les responderá. Les advierte, miren lo que dice el pueblo, miren lo que dice el pueblo ante eso. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos, ¿qué? Como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Dígame o no que a veces como cristianos o como pueblos del Señor sí que somos pero cerrados. Y se les advierte, dice: no, Señor, pero yo quiero un rey. Por ahí he visto a algunas señoritas caprichosas. Oye, que un marido, bueno, no importa. Ay, Dios mío. ¿Usted no lo ha visto, hermanos o hermanas en la fe? Que uno la ve que va al precipicio con las decisiones, el negocio que se va a meter, pero qué cosa. Y uno ve que van para el precipicio y les advierte uno, ¿y qué hacen? Siguen allá. Y después se quejan que es el Señor o no sé qué, ¿no? Pero se les digo, pero miren, doble error no hace un acierto. Encuentra uno esa joven o ese joven con una relación tóxica ahí con su novio, con su novia, y dice: mire, ese muchacho, no, esa muchacha no le conviene. ¿Qué hace el sinvergüenza? Ay, nos vamos a vivir juntos a ver si nos conviene. Ay, mejor dicho, la embarra con otro. Creemos que un error corrige otro error. No, 2 errores es peor. Ni por mucho compromiso que tengamos. Yo conozco personas que han metido en unos negocios terribles, pero uno dice que no me mete ahí. Dice: no, pero es que yo voy a trabajar duro y lo saco adelante. Mire, por más que le meta cosas, si es un error a punta de trabajo, no va a funcionar. Uno ve a las personas alrededor que toman decisiones tremendamente malas, por muy comprometidos, dice: no, pero es honesto de corazón. Por muy honesto de corazón, Dios mío, que lo que se está metiendo. Se le advierte y vuelve y sigue ahí. A veces, en segundo lugar, hacemos peticiones al Señor que no nos convienen. No estoy diciendo la primera es la que no le agrada al Señor. A veces hacemos peticiones que no le agradan al Señor, vienen de no sé dónde, qué otra fuente. Y en segundo lugar, hacemos peticiones que no nos convienen. Aún como cristianos y las personas allá afuera, hay un mito de lo que es la relación con el Señor, y está metido en la iglesia. El mito de decir que nuestro Dios es un matadiversión. Ser cristiano, ay, no, usted se fregó. Y saben que detrás, como detrásito, allá en el fondo de los cristianos, decimos: no, es que eso del Señor, ahí se acabó la diversión. La música buena es la música del diablo. No, es que no. Como me decía un amigo, descarado, y sigue siendo descarado.
Llega a decir, no, es que las niñas buenas van al infierno. Los mandatos de Dios llevan a la vida. Los mandatos de Dios no son para molestarnos, para hacernos el camino harto, difícil, aburrido. Los mandatos de Dios son para darnos vida. Pero en el día de hoy, nosotros nos comportamos, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, cuando compra un nuevo electrodoméstico, un nuevo mueble, vienen las instrucciones de uso. La sociedad del siglo XXI dice, esa vaina para qué. Eso no, yo le meto la ficha y eso yo lo armo, ¿no? Y se lee todas las instrucciones y uno dice, uy, eso tan largo, yo qué me voy a leer. Así vivimos. Por eso al final, cuando arma el mueble, ¿usted no le ha pasado? Le sobran 3 o 4 piezas y uno dice, oiga, esto. El fabricante no sabe de esto, mire, eso sobran 2 o 3 o 4 piezas, eso no sirve para nada de eso. ¿Sí ven? Ajá, esperen 2 meses. Y uno dice, ay, brutos, ahora entiendo para qué eran esas piezas. El Antiguo Testamento, por ejemplo, no es solo ley, que a propósito, la ley trae vida, es también sabiduría, cómo aplicarla. Empezamos a por ejemplo, a aceptar ciertas cosas. Por ejemplo, el día de hoy, que la pornografía no necesariamente es algo malo. Yo leía por ahí un artículo que decía que puede ser algo terapéutico. Eso es lo que dijo. Sin embargo, los mismos estudios, no sé si leyeron un artículo de Semana hace poco, seculares, muestran la cantidad de jóvenes adultos en el día de hoy que tienen ya la cabeza, que no son capaces de tener una intimidad con una persona en el día de hoy. Viva, o sea, a su lado, no pueden, porque ya su cerebro está... Porque se nos ha mentido, yo no sé quién nos mentió, pero y eso se mete, que para tener una buena relación, primero en sexo y luego se ve si las cosas funcionan. A lo que le llamamos liberación, termina siendo ataduras. A lo que llamamos libertad, termina siendo esclavitud. El cristianismo no es un matagozo. Vivir la vida cristiana no es ser aburridos, coger la peor opción, mejor dicho, nos fregamos en este mundo. No es así. El cristianismo es vida. Pero nosotros con ese concepto, miren cómo eligieron, por ejemplo, al primer rey de Israel. Lo exalta el versículo 2 del capítulo 9 de 1 Samuel. Acerca de Saúl, miren lo que dice Saúl. Miren, el capítulo 9, léanselo en la casa. Esa historia siempre es, todo 1 Samuel es el capítulo 9 es súper chistoso. Empieza el capítulo 9 y dice, empieza por las virtudes de Saúl. Miren las virtudes. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas llegaban al hombro. Es decir, el tipo era lindo y alto. Eso no tiene ningún problema. Pero mire, léanse lo que sigue en el capítulo 9. Resulta que el tipo estaba cuidando las burras del papá. Sí, vean, no estoy mintiendo. Las burras del papá las estaba cuidando. Y se le perdieron las burras. Y el tipo fue a buscar las burras, y no sé qué, estaba con el siervo buscando las burras. Y bueno, caminó un rato hasta que después dijo, ay no, ya dejé así, que se pierdan las burras. Oiga, el tipo era medio... Pues bueno, yo no sé mucho de cuidar burras, pero yo no sé qué tan difícil es perderlas, pero yo diría que se le pierdan las burras del papá. El tipo no era como muy responsable.
fue a buscarlas y le dijo a Patonial que se pierdan las burras, más bien yo me voy porque mi papá se preocupe por mí. O sea, el tipo no era como tan persistente. Ah, pero eso sí, era lindo y alto. Resulta que estaba ahí en todo ese cuento y el siervo que tenía como más chispa ahí que estaba le decía, bueno, y ahora, no, vámonos para la casa. El siervo, no, por allá hay como adivino, le decían, es muy bueno y vamos y que nos diga dónde están las burras. Y Samuel llega y le dice, pues sí, pero la de adivino, pues eso funciona con una ofrendita y nosotros no tenemos nada. Oye, el tipo era hasta pelado, pero eso sí, lindo y el tipo, y el siervo llega y le dice, no, vete para acá y busquemos que ahí encontramos alguito. El siervo era como, no, vamos, y dice, igual fueron a encontrar, resulta que el famoso adivino era Samuel. Entonces fueron y le consultaron y todo esto. Y sigue describiendo la vida de Samuel. Y entonces se supone que en el capítulo 9, de Saúl muestra las virtudes de Saúl. Y pues lo único que yo veo realmente era ahora ustedes entienden por qué tenemos a Miguel Pulido y Andrés Encina. Ahora sí. A renunciar, Miguel. No, pero en serio. Hay un libro en inglés escrito por un de esos gurús de liderazgo, Malcolm Gladwell, se llama Blink, que habla de cómo nosotros decidimos por el chip que llevamos dentro. Y él, por ejemplo, pone unas estadísticas. El 15% de los norteamericanos, son de 1,85 para arriba, el 15%. No todos son, ahí está mi chaparrito allá. Del 15%. Él estudió entonces la estatura de los 100 CEOs, los 100 líderes de las 100 principales compañías de los Estados Unidos. 55% de esos CEOs son de 1,85 para arriba. Creo que no es representativo de la población. Ojo, si usted es alto y lindo, tranquilo, pues seguro es un super líder, tranquilo, usted es un super líder. Pero muestra cómo estaban escogiendo al rey. Miren lo que dice, como viene para... Miren, llevan a ungir al rey, Saúl era el cuento, miren. Capítulo 10, verso 17. Después de esto, pues pasó y todo el cuento ahí. Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpah. Allí les dijo a los israelitas: así dice el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Y ahora, sin embargo, o sea, se la sigue cantando, ¿no? Ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Cus, dice otras versiones. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron.
De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? A ver, les cuento lo chistoso. Queremos un rey. Reúnen a todo el pueblo. Se para Saúl frente al pueblo. Ustedes quieren el rey. Ya ha sido escogido. Ya ha sido escogido Saúl. Ya ha sido escogido. Voy a presentarlos y todo, viene todo eso. El reflector. Ustedes se imaginan un reflector que simboliza como la voluntad de Dios. Voy a escoger, y empieza a examinar todo el pueblo. Se para el reflector allá donde está la tribu de Benjamín. Y empieza a buscar familia por familia. Y ahora la voluntad del Señor está en la familia de Cus o Quis. Y del hijo este ha sido escogido Saúl. ¿Dónde está Saúl? No aparecía. No aparecía Saúl. ¿Dónde está? Y pues imagínense todo el rollo que había. Y no apareció. ¿Qué se hizo? Vean, les dice. Entonces por eso la gente dice, ¿ha venido ese hombre? Esa es una frase que repite en la Biblia, se repite en el Antiguo Testamento en varios momentos claves, y cuando llega Jesús, aún en el juicio de Jesús se menciona esa misma frase. Sí, respondió el Señor. ¿Pero qué? Pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y Saúl se puso en medio de la gente. ¿Pero qué? Vieron que era lindo y alto. El tipo cobarde, eso sí. ¿Pero qué? Qué lindo y alto. Nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. Fíjense cómo es esto de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Uno diría, no, un tico no lo escogió. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. Ahí termina esa escena y pasa al siguiente episodio. Quedó ahí Saúl. Les voy a dar ese rey, el que ustedes piden. Saúl, uno de sus grandes problemas, que no era ser feo ni chaparrito, era lindo y alto. El tipo tenía poco. Oiga, el Señor los cogió, dijo, bueno, cogieron ese, con ese le hago. Y dice el texto que hubo un momento que estaba enfrentado con otros profetas, Saúl empezó a profetizar, y dice que vino todo el poder de Dios en Saúl para que profetizara por encima de los otros. Pero el problema de Saúl es que no la creía, que la unción que Dios había establecido sobre él era más que suficiente. Y él por eso por allá se quejaba y decía, pero nosotros somos de una familia pobrecita, los de Benjamín, los más. No. Dios le había dado el poder de transformar toda una sociedad, pero no confió en esa opción. Por eso un tercer principio es, con respecto a la oración, a veces hacemos peticiones que no son buenas, no le agradan a Dios, no son buenas. Sin embargo, ojo, por eso dije, ojo con lo que usted ora, porque el Señor después de todo dice, bueno, está bien, entonces tome. Pidió eso, dice, ya fregó tanto, tome. El Señor al final dice, bueno, ¿saben qué? Entonces le otorgo lo que usted pidió. Primer capítulo de Romanos empieza diciéndole que el Señor a la gente que hacía lo que quería, que en aquella época para los romanos dijo, miren, ¿saben que ustedes, el pueblo de Dios o el pueblo en general, el ser humano quiere hacer lo que quiera, entonces hágale? Que creo que es lo que el Señor está haciendo en el día de hoy. Ustedes quieren poner el sexo que quiera, manejen la familia como quieran, listo, ¿saben qué? Háganle. Dice así, lean Romanos 1.
¿Qué es lo que está? Pensamos que Dios, que el juicio de Dios, nosotros pensamos que es como una especie de caricatura, que Dios está por allá en el cielo y dice, hoy voy a castigar, castiga. Dios no es así, una especie de Dios caprichoso. ¿Saben cómo es en muchas medidas el juicio de Dios? ¿Saben cómo es? Diciendo, bueno, es lo que quieres, entonces toma. De una forma magistral, C.S. Lewis, en su libro El Gran Divorcio, escribe con respecto al infierno lo siguiente: en última instancia hay dos clases de personas: las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, un tipo de personas, y aquellas a quien Dios les dice en ese último instante, hágase tu voluntad. Todos los que están en el infierno lo han decidido así. Sin esa autoelección no podría existir el infierno. Ningún alma que desee la felicidad seria y constantemente la perderá. Entre otras cosas está citando a Jesús. Está diciendo, mire, usted si está en el infierno es porque ¿qué? Usted lo eligió. Mire, ¿sabe que no quiero nada que ver con Dios? Listo. Hágase tu voluntad. El infierno ha sido preparado, según la Biblia, para el diablo y sus demonios. Pero si tú insistes, hay personas que dicen, no, pastor, es que yo estoy viviendo un infierno. Y uno empieza a hablar con ellos y uno dice, están viviendo lo que pidieron. La gran tragedia, y está en estos capítulos, del drama humano, es cuando realmente obtenemos lo que queremos. Ese es el gran drama humano. Obtener realmente lo que queremos, no lo que Dios quiere. Ese es el gran drama humano. Pero, y allí como termina el episodio 4, menos mal, no es el final de la serie. Aunque Dios nos da lo que pedimos, equivocadamente, cuando Dios nos da lo que pedimos, Él no ha tirado la toalla con nosotros. Yo me imagino al Señor le toca. Usted no ha manejado en esos GPS o Google, que cuando uno va le ponen un destino y se mete por donde no es, y a veces empieza recalculando. Entonces, bueno, otra vez uno se mete por el lado que no es, recalculando. Hasta que de pronto la máquina esa empieza a decir, bueno, ¿usted sí va a ir allá o no? Dios les dio el rey que ellos estaban pensando. No era el momento. Él sí les iba a dar un rey. No es el rey, no es el momento. Pero quiere decir que Dios dejó de trabajar en el pueblo de Israel. No, siguió trabajando. Bueno, después vino un rey que no salió tan malo como David, el amado de Israel, que también tuvo problemas. Salomón construyó tremendo templo. Hay unas dos palabras que están en el reinado de David y en el de Saúl, que son pequeñas palabras muy significativas si entendemos este texto. Cuando David metió la pata con Betsabé, no dice metió la pata o tuvo una aventura, como dice el texto literalmente, dice David tomó a Betsabé.
El Señor ya les había dicho: los reyes de este mundo, aún los buenos reyes como David, vienen es a tomar. Salomón construyó el templo, pero se pasó. Ya el tipo quería construir todo un imperio y empezó a tomar los recursos y acumular tesoros, porque Dios: yo voy a hacer aquí lo mismo. Porque los reyes, aún los buenos, vienen a tomar. Pero la historia no terminó ahí. Siglos después, vendía otro hombre de extracción humilde, como Saúl. Porque Dios puede redimir nuestros peores errores. Dios puede redimir nuestros peores errores. Un hombre en Galilea, haciendo el bien, sanando a ciegos y a paralíticos, vino a establecer el reino de Dios, a hacer la voluntad. Cuando fue arrestado, Poncio Pilato, después de escucharlo, dijo: este es el hombre. Romanos 1 dice que Dios dijo: bueno, si eso quiere la humanidad, hagan lo que quieran. Pero no terminó Romanos 1 ahí. Romanos 1 habla del problema del pecado. Dice: por un hombre entró el pecado a la humanidad, pero también por un hombre entró la salvación. Y Romanos 8 hace énfasis: en Cristo no hay condenación. Jesús es el único rey, el único, por eso lo adoramos. Es el único rey que no vino a tomar. ¿Qué dice el texto bíblico? Jesús vino a dar su vida. Por eso, yendo a la cruz, Jesús mismo dice: la vida no me la están quitando, yo la estoy entregando en una cruz. Porque como el mismo apóstol dice: donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Para qué? ¿Sigamos pecando como queramos? No, hay consecuencias del pecado. Y léanse toda la historia de Saúl. Pero hay gracia. Aún nuestros peores errores, tus peores decisiones, aún cuando el Señor dice: mire, ¿sabe qué? Tanto friega, tome lo que usted quiere, y se estrella uno, aún a pesar de eso, por encima de esto está la misericordia de Dios, y su poder es más grande que cualquier embarrada tuya o mía. Es más grande. La historia no terminó en el episodio 4. En 8 días vamos a ver cómo se equivocó Saúl, pero la historia no terminó. La historia de tu vida no ha terminado allí. En ese error, en esa equivocación, no sé cuál ha sido. Por terca, no ha terminado ahí. Sí, el Señor terminó a veces tanto molestarte que dijo: bueno, entonces tome. Aún así, el Señor no ha acabado contigo. El poder restaurador y redentor del Señor está por encima de nuestras mayores fracasos y equivocaciones. Jesús es el único rey que no toma, sino que entrega. Por eso el Evangelio son buenas nuevas.
búsqueda del Señor, que miran y juzgan a los cristianos, a las iglesias, y bueno, no hay ninguna. Tomamos decisiones malas, sí. Pero las buenas nuevas no son esas, que somos personas perfectas, que esta es una iglesia perfecta. No, no, no. Las buenas nuevas es que a pesar de esa equivocación, querido amigo, amiga que estás buscando al Señor, a pesar de que tu vida no es lo que le agrada al Señor, ni es de beneficio para ti, a pesar de eso, Dios tiene buenas nuevas para ti y puede cambiarte. Y puede cambiar tus deseos, puede cambiar no solamente tu destino final, muy importante, la salvación, sino la forma como puedas vivir el resto de tu vida y para quién vivir. Israel había olvidado su vocación de servir al mundo y lo único que quería era un rey, como todos tienen un rey. Querido amigo, amiga, la vocación para la cual te llamó el Señor a ti y a mí es para servir, no para tener las cosas que todo el mundo tiene. Vamos a ver. Que el Señor nos alcance. Y qué maravilla que a pesar de nuestras equivocaciones, su soberanía es mayor. Señor nuestro, muchas veces no entendemos lo que pedimos. Perdónanos. Señor, perdona nuestros deseos en nuestro corazón, en nuestra mente, que no son puestos por tu palabra ni por la relación contigo, sino por las cosas que hay afuera. Señor, perdónanos que muchas veces pedimos es porque comparamos lo que otro tiene. Queremos la casa como el otro la tiene, el carro como el otro la tiene, la cuenta bancaria, la iglesia como el otro la tiene, los hijos como otros tienen, el esposo como otros tiene. Señor, por favor, tráenos luz. Tú eres ese tipo de Dios. Al pueblo de Israel les advertiste: Señor, deténnos de pedir las cosas que no te agradan a ti. Señor, nuestros deseos están tan guiados por el mundo y lo que hay en él. Límpianos, transforma, Espíritu Santo, transforma esos deseos para que deseamos lo que tú deseas. Señor, muéstranos con claridad que muchas veces estamos pidiendo algo que no nos conviene, que los valores que estamos tomando para aceptar tu voluntad no son los tuyos, son cosas que no traen bendición. Señor, gracias porque aún cuando muestras juicio al darnos lo que pedimos equivocadamente, lo haces para educarnos, para reprendernos, para corregirnos. Señor, gracias que tu juicio es, tú mismo limitas ese juicio para no destruirnos. Señor, perdónanos las veces que una y otra vez desobedecemos. Que nos quejamos de lo que hemos recibido y eso es lo que hemos pedido. Perdón, Señor. Pero Señor, sobre todo, gracias porque tu presencia, tu poder, tu reinado está por encima del caos que hay en nuestra vida, de nuestros errores.
Señor, gracias que aunque a veces nos otorgas lo que no nos conviene, tú no has terminado con nosotros. Tú tienes siempre mensaje de redención, de restauración, de reparación, de cambiar la mente, cambiar nuestros deseos, cambiar nuestras metas. Señor, tanto se habla en el día de hoy del creyente que busca realizar sus sueños. ¡Qué peligro, Señor! ¡Qué peligro que se habla en el día de hoy tanto de que tú estás para cumplir los sueños del creyente cuando no sabemos ni lo que pedimos! Señor, permítenos ver tus sueños. Señor, perdónanos, endereza nuestros caminos, recalcula la ruta y permítenos mientras nos reunimos contigo hacer tu voluntad y confesar ahora, no allá: Señor, haz tu voluntad en mí, no la mía, sino la tuya. Señor, qué gozo es experimentar esto, esa seguridad de tu bendición. Y Señor, si hay personas que te están buscando, Señor, que tú les hables hoy, tú les estás diciendo: yo no soy el Dios de la aburrición, el Dios que mata el gozo, soy el Dios que traigo palabras y mandatos de vida, el Dios que endereza los caminos más torcidos. Y tal vez hoy puedes decirle a ese Dios: Señor nuestro, gracias por enviar a Jesús, el único Rey que no vino para tomar, sino para entregar. Por eso hoy le entrego mi vida, para que ese Jesús la enderece, la lleve por los verdaderos caminos, transforme aún mis deseos y mi manera de pensar, para hacer desde ahora tu perfecta voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.